Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Este episodio lo forma parte de una dupla que ahora os comentaremos un poco por qué lo hacemos y básicamente serán como 2 episodios seguidos que vamos a lanzar. Para ello está con nosotros Iván Quílez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Edu. Encantado. Bienvenido al podcast. Además, como me comentaste en las previas del podcast, has escuchado muchísimos episodios, así que muchas gracias y muy agradecidos. No, gracias a ti. La verdad es que es un placer poder estar aquí y poder colaborar un poquito de este fantástico podcast que estás manteniendo. Pues muchas gracias. Nosotros estamos muy contentos de que estés. Básicamente, ¿por qué estás aquí? Es por tu trayectoria profesional brutal desde que ahora, si quieres, nos puedes compartir, pero del punto de vista de enfoque de los temas centrales del podcast que queremos tratar, queremos hacer contigo como un episodio con 2 partes y esta es la primera. Básicamente por 2 roles que has tenido muy diferentes, pero vamos a decir dentro de la misma organización. Entonces, si quieres, para que la gente que no te conozca, que pueda entender tu trayectoria profesional, explícanos, por favor, tu trayectoria profesional hasta justo hace pocos días y vamos a intentar entender un poco cómo llegaste a controlar 2 áreas muy específicas de la empresa que ahora explicaremos. Adelante. Sí, pues bueno, yo empecé en la automoción en 2003, con lo cual he estado 22 años en 2 organizaciones, con lo cual no me he movido mucho. Estuve 4 años en Ford, donde empecé como vendedor de VN durante 2 años y luego estuve llevando la responsabilidad del departamento de VO. Y en 2007 me uní a Autogirona, que era un grupo de la provincia de Girona, pequeño, teníamos Mazda, Chevrolet y bueno, me incorporé en 2007 como vendedor de Mazda y tuve, pues bueno, la gran suerte de estar ahí 18 años y durante todos esos años, pues al ser un grupo también familiar, que siempre había como necesidades de aportar en diferentes ámbitos, pues tuve la suerte de estar en todas y cada una de las áreas de lo que es la concesión. Estuve de vendedor de Mazda, de jefe de ventas de Chevrolet, estuve en la parte de postventa, pues haciendo de jefe de taller, de recepcionista, de recambista, de administrativo de postventa, llevando luego la dirección de postventa. También, pues bueno, en el grupo tuvimos la oportunidad de representar marcas de motos como Piaggio y Honda y también estuve encargado pues de ese proyecto, que la verdad es que con las motos lo pasé muy bien porque fue un proyecto muy divertido. Era una marca como Honda en Girona que tiene una cuota de mercado de un 30% y vendíamos 1.200 motos. Era un reto fantástico, súper divertido, lo pasamos genial. Y en 2015 pues me nombraron gerente de la concesión y bueno, pues tuve el placer, ¿no?, pues de liderar la concesión. 2016 la propiedad vendió la concesión a Grupo M y entonces seguí siendo gerente de Grupo M pues hasta O sea que 2025. hacemos una parada técnica. En el 2004, los 4 años, no, 2003, los 4 años de Ford, puede ser que estuvieses... es que hubo un episodio un poco llamativo con Víctor de la Oliva que relataba una época concreta de Ford. ¿Es la misma época que estamos hablando? Es decir, aquel Sí, hombre, momento yo me sentí bastante turbulento. identificado. Turbulento, vamos a dejarlo en turbulento. Sí, fue para mí el inicio, ¿no? El empezar en la automoción de esa manera, un poco como relataba Víctor, fue como un poco sorprendente, ¿no? Decir, ostras, si esto va a ser siempre así, no sé si... si Yo lo dejaría en turbulento sí, porque sí. explicaba cosas de decir, pero bueno. Vale, entonces, para entendernos, sí que hay un recorrido tuyo, si no me equivoco, del 2007 al 2016, que tú eres
vamos a decir, parte de una organización, de un concesionario independiente, que, como ha pasado en todo el sector, se va consolidando y entonces en el 16 ya estás en un grupo que además es súper conocido y potentísimo y muy, muy, muy relevante en el sector, que es Grupo M. Correcto, sí, sí, en Y eso, 2016 formé parte vale. de Y los... ahora entendiendo ¿qué pasa del 16 en adelante? Bueno, el 16 adelante, pues mira, yo entré en 2016, cuando me incorporé al Grupo M, fui el gerente más joven de Grupo M y tuve la suerte de, ahora que he salido en 2025, seguía siendo el gerente más joven, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un hito ahí que me siento orgulloso. Y entonces en 2016 seguí con la concesión de Autogirona, pero sí que es verdad que me iba uniendo a proyectos pues, que me iba pidiendo el director general o miembros de la dirección, ¿no? Por ejemplo, 2017 a 2019 estuve viviendo en Madrid porque me encargaron pues el desarrollo del grupo en Madrid. Yo recuerdo 2017, perdón, cuando llegué a Madrid, pues llegaba solo en taxi y un año y medio después, cuando me fui, pues teníamos 13 instalaciones y más de 100 personas trabajando en Madrid, ¿no? Y a día de hoy, pues el proyecto de Madrid está más que consolidado y funcionando muy bien. Luego en 2020, con el COVID, pues me pidieron que crease el departamento digital de ventas online de Grupo M. Entonces ahí pues estuvimos 2 años desarrollando ese departamento, teníamos más de 20 vendedores en una zona concreta, no en la concesión respectiva, sino centralizados todos en la sede de Grupo M y allí pues tuvimos 2 años desarrollando toda esa parte de venta 100% digital. La verdad es que fue muy bien y bueno, continuamos a partir de ahí. Yo asumí la responsabilidad de la dirección digital del grupo, ¿no? De la estrategia digital, dónde podíamos invertir, dónde no, con qué presupuestos y demás. Y luego, bueno, en 2022 pues me enrolé en el departamento de VO para ayudar un poquito en la transformación de procesos, también un poco la transformación digital del departamento y bueno, ahí también la verdad es que fue una experiencia muy chula. Donde yo creo que más aprendí fue en VO en esos 3 años, del 22 al 25, ha sido muy... Pero tú no dejas el rol de director de concesión. O sea, No, es correcto. como llevabas un sombrero y te pones dos, no es que dejes otro. Vale. Correcto. Pues este es el motivo por el que queremos dividir esta conversación y la cortaremos en dos. Uno, para atacar mejores prácticas en la dirección de una concesión, de la cual evidentemente, si tú has podido tener esta trayectoria, seguro que podrás compartir algo. Y el segundo episodio que retomaremos atacará toda la parte relativa a la dirección. Y haremos corto porque tengo tantas preguntas que no las vamos a poder hacer. Entonces, yo si quieres te voy preguntando. Sí, claro. ¿Tú qué hiciste o qué tuviste que formar o qué tuviste que aprender y qué tuviste que mejorar para entrar, vamos a decir, desde alguna posición, pues vamos a decir que no es la de dirección y acabar teniendo la responsabilidad de llevar todo el negocio de una dirección, de una concesión que además fue mutando en cuanto a marcas? Entonces, ¿qué es lo que tuviste que aprender a nivel personal y formarte profesionalmente para poder llegar allí? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes, y es en lo que yo siempre he creído, ¿no? Tanto para cuando estás simplemente ejecutando como vendedor o como luego tienes la posibilidad de evolucionar a jefe de ventas o más, es el conocimiento de todo lo que se hace en ese departamento concreto, ¿no? Mi creencia, yo cuando me dieron la responsabilidad, por ejemplo, de jefe de ventas, pues al final yo sabía facturar, sabía cómo funcionaban las compras. Es un conocimiento total de todo el proceso que lleva tu departamento, sea cual sea más grande o sea más pequeño, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado hablar con propiedad y poder ayudar a la gente que tengo alrededor sabiendo hacer esa tarea que se le está pidiendo, ¿no? Para mí eso, aparte de la credibilidad que podemos dar como líderes, pues también el conocimiento hace que podamos mejorar, ¿no? Procesos y ser más eficientes. Yo creo que ahí es una de las cosas en las que yo me he sentido más a gusto y ha sido pues en todos los departamentos en los que he estado intentar mejorar los procesos que teníamos, no mediante la teoría, sino mediante la práctica que yo mismo pues había hecho porque había estado desempeñando esas tareas, ¿no? Entonces yo te diría que ¿Tuviste que formarte y hacer cursos específicos?
Bueno, hice cursos, sobre todo hice cursos de liderazgo, ¿no? Porque al final cuando tú conoces el producto, luego lo que tienes que intentar es convencer, ¿no? A la gente de lo que tú, la visión que tú tienes, intentar llevarles hacia allá, ¿no? Entonces, la teoría o el proceso práctico lo podemos tener bastante claro porque es lo que hacemos en el día a día, pero cómo explicar que cambiando algo podemos ir a mejor era una parte muy difícil y yo pues al final tenía la parte práctica, pero necesitaba también pues algunas herramientas que me ayudasen a mejorar, porque ten en cuenta que yo te hablo de que, pues eso, era el gerente más joven del grupo, pero como gerente de concesión empecé con 33 años. Entonces, claro, el conseguir que un grupo de o una concesión de 35 o 40 personas visualicen ese liderazgo y ese cambio de procesos o manera de plantear las cosas, pues no era tarea fácil. Iván, a nivel funcional, la dirección de una concesión, yo me gustaría saber a dónde se va la mayoría del tiempo. Es decir, cuando tú diriges una concesión, que es un conjunto de personas, pero también que las tienes que, como dices tú, ¿no? Encarar hacia una consecución de objetivos y de negocio, pero también no solo de crecimiento, sino de satisfacción de los clientes, de la gente, etcétera. Si tú tuvieras ahora que repartir aquello mentalmente, la tarta del pastel de tu tiempo, ¿dónde se iba el tiempo? Bueno, yo creo que mucha parte del tiempo, en mi caso, iba en escuchar, ¿no? Porque al final, cuando somos mucha gente y también en una concesión hay muchos departamentos bueno, que al final parece como que son microempresas dentro de la Para, concesión. para ponerlo en contexto, Autogirona, ¿cuánta gente acabó siendo, por ejemplo? ¿O cuánta gente era? 35 o 37 personas. O sea, es una empresa de 37 personas. Eso no es una organización pequeña para nada. Hay un montón de gente ahí. Sí, y además, pues eso, al haber diferentes departamentos, pues bueno, pues cada jefe de departamento siente un poco que su departamento es su empresa, ¿no? Entonces, al final no es tan distinto como cuando luego estás en un grupo grande, donde un grupo grande es el paraguas de muchas empresas pequeñas, ¿no? Entonces, o pequeñas, o muchas empresas. Entonces, al final es un poco la misma tarea. Entonces, esa escucha activa y siendo un poco un hilo conductor entre departamentos y cohesionador, ¿no? De que todo eso, pues tengamos la misma visión un poco más allá del propio departamento, realmente es algo que es muy relevante. Evidentemente, pues luego las negociaciones con las marcas o el día a día, pues ocupan lugar, ¿no? Pero para mí, un poco la gestión del personal, ya no hablo de problemas de personal que puedan haber, no es eso, sino más la gestión de personal en cuanto a que todos y cada uno de los diferentes departamentos vayan a una, ¿no? Porque como te comentaba, nosotros en Autogirona pues teníamos motos, teníamos coches, teníamos VO, teníamos postventa, teníamos recambios, teníamos muchos diferentes departamentos con gente liderando esos departamentos que al final lo que necesitamos es que realmente vayan a una y cohesionar todo eso. Los procesos de cierre mensuales que cada vez que interactuamos desde inventario, pero a veces vamos a ver o intentamos contactar con un concesionario o hablamos con ellos, son como mini traumas periódicos. ¿Tú confirmas que esto es así? Es Sí, decir, mm. ¿nos puedes explicar un poco por qué es tan estresante o tan, vamos a decir, bloqueante desde el punto de vista del resto de la agenda? Sí, bueno, al final el problema de la concesión en los cierres es que nosotros prácticamente todas las marcas nos centramos en cierres mensuales, que muchos de ellos consolidan en trimestral, pero al final nosotros no trabajamos, no trabajamos como si todavía estuviese a día de hoy, ¿no? Pero después de 22 años es el DG. Entonces, al final, nosotros el cierre es el mensual, con lo cual Pero es un cierre por marca, ¿no? O sea, no es que tu empresa tenga que hacer un cierre, bueno, sino que tienes que cumplir algún tipo de protocolo. ¿Cómo funciona Bueno, esto? al final en la concesión hay dos partes, ¿no? Una que evidentemente la empresa tiene sus presupuestos y nosotros tenemos unos objetivos que cumplir por esos presupuestos dictados por la empresa y queremos llegar a un nivel sobre todo cuando hablamos de empresa es facturación y cuando hablamos de marca es más unidades, ¿no? Entonces, pues se juntan las dos cosas. Queremos facturar porque queremos ingresos. No solo es vender, sino que es vender, cobrar y facturar, porque de esa manera los números de la empresa salen
Y luego, por la otra parte, la parte de la marca son las matriculaciones, ¿no? Entonces, bueno, en los 22 años que yo he estado, no sabría decirte por qué, o sí te lo podría decir, pero a lo mejor es un poco más duro, pero siempre vamos a última hora. Siempre los últimos 5 días del mes es cuando todo se aviva, ¿no? Yo hablaba con vendedores y digo, ostras, no puede ser que no haya venido ningún cliente o que no nos hayamos cerrado pedidos del 1 al 20 y del 20 al 30 cerremos 12 pedidos. No es factible, ¿no? Bueno, yo creo que Pero pasaba. pasaba, sucedía, pero la realidad al final es que en el día a día es como que vamos ralentizando los procesos y no avanzamos, ¿no? Yo, una de las cosas que exigía a mis equipos era intentar pensar en cierre semanal, ¿no? Vamos a Ya. centrarnos en que si hay que vender 12 coches, tenemos que acabar cada semana con 4. Y a nivel individual tienes que matricular 4 coches por Y semana. eso relaja un poco más, aunque parezca que no, llevar un ritmo medio alto relaja más en el mensual. Pero realmente tenéis como, o tenía, que es como un parón que no podéis atender a nadie o que vais súper pillados y entonces no hacéis otra cosa que ir cerrando marca por marca. ¿O qué es lo que pasa durante los cierres? Realmente los últimos 4 o 5 días estamos muy centrados en matricular y tener claro cuál va a ser el cierre. Ten en cuenta que también hay muchas marcas que los últimos 5 días de mes, pues bueno, lo que relataba un poco Víctor en su podcast también, ¿no? Decir, oye, es que te llaman el día 28 y te piden 5 coches más y no los tienes y entonces te pones como loco a buscar, planteas hacer un kilómetro cero o un coche de demo o a ver cómo podemos hacerlo para meterlos, ¿no? Entonces, realmente esos días son días de mucho estrés. Después, a nivel de gestión de la concesión de la empresa como tal, ¿le poníais o se pone mucho tiempo en lo que es la parte de contabilidad analítica, revisión de procesos? ¿O es una cosa que le hacéis o se hacía con una frecuencia un poquito más, yo que sé, en vez de hacerlo mensual, pues que revisabais trimestralmente las cosas? Porque claro, si tú marcas, por ejemplo, ritmo semanal, vale, ok, si después tienes que reportar a las marcas el mensual y hacer los cierres mensuales, por en medio hay que, no me malentiendas, pero por en medio hay que ponerse a trabajar en el cierre semanal y mensual, y entonces hay mucha cosa en el día a día que te impide cambiar cosas, ¿no? ¿Esto cómo lo resolvíais? Sí, nosotros realmente teníamos tanto en Autogiro antes de la compra de grupo como luego pues un cierre contable mensual, que para nosotros era pues claramente la guía un poco y el faro, ¿no? Para ver si íbamos en la dirección correcta, ¿no? Cómo luego todo eso lo podíamos trasladar al día a día, aunque ten en cuenta que cuando hablábamos de eso, ¿no? De intentar tener objetivos semanales, es más encarado a vendedores, ¿no? O incluso en postventa a recepcionistas, ¿no? Decir, oye, pues intenta lo que tienes vivo, irlo matando. El jefe de ventas es el que se encara más hacia, pues en nuestra estructura, hacia el mes global con marca, hacia dónde vamos a ir y a nivel facturación de la concesión, hacia dónde, si vamos a llegar o no. Y luego a nivel gerencia, pues yo sí que me centraba en ese análisis muy profundo del tema de cierre contable para dar un poco el feedback al jefe de ventas, decir, bueno, este mes lo tenemos encarado así, pero el que viene, ojo, porque estos 3 temas hay que desviarlos, ¿no? Yo lo que sí que intentaba mucho es que al final hacer un poco un paraguas de la información o la presión o las cosas a cambiar a jefe de ventas para no darle demasiados KPIs o demasiados datos a trabajar, ¿no? Yo prefería decirle, oye, te doy 2 temas que tenemos que corregir y el mes que viene pues ya te diré otros 2 si ya los hemos resuelto, porque si no también es muy complicado, como dices tú, ¿no? Cuando estamos controlando a vendedores, Ya. estamos controlando equipos, es muy complejo. Entonces intentar, pues bueno, poco a poco, con 2, 3 KPIs como mucho, trabajar esos datos. Esta interacción que han salido en algunos episodios, que le, que se insiste mucho entre los vasos comunicantes entre venta y posventa, toda la parte de taller y todo. Hay gente que explica cosas preciosas de cómo hacer que uno le dé negocio al otro y viceversa, ¿no? Esta bidireccionalidad. ¿Tú confirmas que es una de las partes clave en una concesión oficial? Mira, yo en mi experiencia, o sea, creo que es una parte clave. En mi experiencia también te puedo decir que es una parte tremendamente complicada de que realmente funcione. O sea, ¿Por qué? bueno, pues por lo que te decía, ¿no? Al final ventas, postventa son como 2 microempresas dentro del grupo, cada uno ve un poco pues su parte de negocio y
acostumbran a veces a ver un poco como una cierta intrusión hacia sus clientes, entonces es un poco, hay reticencias en eso, y luego también por una falta de quizá de constancia, vayamos a decir, no en la parte comercial, ¿no? Nosotros, claro, estábamos antiguamente pues acostumbrados a que el cliente entrase por la puerta. Cuando entraba menos cliente decíamos, oye, pues vamos a postventa y vamos a ver en las entradas que hay diarias, a ver si podemos captar. Pero claro, cuando estaban trabajando en eso, entraba un cliente, con lo cual, oye, pues eso déjalo, que lo importante para mí es el cliente de la tienda o luego ya el lead, ¿no? Entonces, era como un tema que siempre estaba ahí, siempre, yo en todos mis años trabajando en la concesión, se ha hablado de esa interacción con postventa, pero si te soy sincero, yo no puedo decir que haya conseguido que eso funcione bien, ¿no? Pues porque eso nos ha faltado, yo creo que constancia o realmente creer en eso como una parte importante. Que la tienes, sí, porque al final tienes clientes entrando por la puerta constantemente con un parque envejecido que les podrías intentar plantear la renovación. Entonces es como una oportunidad que hay ahí, pero no la hemos acabado, yo creo, al menos en los años que he estado yo, no la hemos acabado de explotar. Interesante tu punto de vista, ¿eh? Porque eso quiere decir que no debe ser tan evidente hacerlos trabajar en equipo entendiendo los objetivos comunes de la empresa. Esto ya es un punto interesante el que comentas. Déjame saltar a otro tema porque tengo tantas preguntas todavía que tú como, desde el punto de vista de dirección, claro, si tú vives la transición y la historia que has explicado de consolidación a nivel de sector, es un ejemplo de la consolidación que se está todavía dando y yo creo que seguirá así en grupos grandes de concesiones que antes eran negocios, vamos a decir, de propiedad y de gestión individual. Hay un cambio muy fuerte antes y después, o sea, mientras fue una empresa independiente y cuando formó parte de un grupo. Es decir, ¿qué es lo que podría resumir como puntos, no necesariamente ni positivos ni negativos, sino cuáles son las cosas que más cambiaron por el hecho de formar parte de un grupo antes de, pues mientras, comparado con cuando erais una empresa individual? Bueno, al final, como todo, tiene pros y contras, ¿no? Cosas en las que se aporta más y cosas Sí, por por lo eso te digo que hay veces que es bueno, hay veces que no Sí. tanto. Pues. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más noté el cambio es que al final, en el grupo pequeño, hay recursos que no puedes destinar a según qué cosas. Por ejemplo, CRM, ¿no? Un grupo grande puede tener un CRM muy grande que te puede liberar muchísimo tiempo de equipo en la concesión atendiendo a clientes. Eso en el grupo pequeño, ostras, realmente era un quebradero de cabeza el coger el teléfono, ¿no? Eso sucedía. En Ya. un grupo grande, pues tienes más recursos y puedes utilizar esos recursos para optimizar cosas en la concesión que no te permitirías hacer, ¿no? Otro caso, por ejemplo, es también el flujo de best practice, ¿no? De las mejores prácticas de un compañero de otra marca, de otra zona, que puedes compartir y te puede servir, que eso en un grupo pequeño pues estás un poquito más aislado, ¿no? Entonces, eso también son cosas que al final, estando en un grupo más grande, pues te agradece. Y sobre todo, Edu, yo te diría, Pero eso es positivo. sí, eso es Para ti positivo. como gerente es muy positivo porque en el fondo, Iván, tienes más o sea, tienes más recursos para hacer mejor y optimizar y conseguir, pues yo qué sé, eficiencia operativa y todo. Sí, sí, sí. Es que si no se pasan un poco canutas, ¿no? Sí, total. Además, yo creo que el punto más diferenciador para mí fue cuando formas parte de un grupo grande y dejas de visualizar o perseguir solo los objetivos de la marca, ¿no? En un grupo pequeño Vale, están súper centrados entendido. en los objetivos de la marca, Entendido. y este grupo grande resulta que tiene Tiene sus propios objetivos. Es, vale, ok, marca sí, pero aquí hay un grupo y hay que ir a lo que el grupo marca. Sí, sí, correcto. sí, sí. Entonces eso Vale. fue importante y al final yo creo que eso, ¿no? Que sobre todo también, pues cuando estás en un grupo pequeño, pues mucha gente, muchos proveedores, ¿no? Empresas alrededor de la concesión que están ahí proveyendo servicios, pues muchos te hacen el mismo caso o te ayudan lo mismo, seas grupo grande que seas grupo pequeño, pero hay otros que no. Hay otros que ayudan
un poquito, no es que ayuden un poquito menos, hay otros que a lo mejor pues prestan menos atención o menos facilidad hacia recursos, ¿no? Entonces hay cosas que cuando de repente estás en un grupo grande te aparecen cosas que ni sabías que estaban en el mercado, ¿no? ¿Cómo alguna vez nos lo han explicado, personas que están en grupos de automoción, cómo consigue el grupo fomentar que tú como gerente de una concesión y que tienes buenas prácticas, expliques y escuches buenas prácticas de los demás? Es decir, ¿hay algún tipo de estructura o de tipo de reunión o manera de comunicaros en la que entendáis que alguien hace algo mejor que tú o que tú haces algo que los demás podrían aprovechar? ¿Cómo se intercambia este conocimiento? Sí, nosotros en el grupo, pues bueno, la verdad es que una de las cosas que funcionaba mejor eran las reuniones trimestrales entre gerentes, por ejemplo, reuniones trimestrales de ventas, donde todos los jefes de venta y todos los gerentes se juntaban en una sala y se veían pues los números y los datos de cada uno de ellos, con lo cual ahí pues ya había mucha interacción. Lo mismo en posventas, hacían reuniones trimestrales. Entonces, al final todo eso es fruto de la comunicación, ¿no? Y de la cohesión del grupo, de intentar pues que se esté muy unido y que sea muy fácil el que en muchas reuniones de las que manteníamos, ¿no? Pues salgan esas mejores prácticas, salgan a la luz y se pongan de ejemplo para que otros tomen nota y puedan aplicarlas. Con lo cual, mediante esas reuniones muy periódicas, unas de jefes de venta, de VN, unas de postventa y unas de gerentes, pues ahí es donde se hacía. Normalmente las áreas en las que los grupos intentan hacer este tipo de reuniones suelen ser postventa por un lado, sin duda, luego la parte de VN, pero había reuniones de VO, ¿no? Sí, VN sí, 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 sí. también. Reuniones de VO también sí, porque en el grupo, por ejemplo, pues el VO es conjunto, hay un responsable, un gerente de VO, y sí, sí, nosotros, en el caso de VO además era semanal, o sea, era semanal, que era una reunión de todas Ujú. las provincias y todos los involucrados en el VO, pues se hacía una reunión de seguimiento, sí, sí, sin duda. Voy a ir terminando esta primera parte para ir volviendo al tema de dirección de concesión. En lo que es la relación con las marcas, ¿es mucho o poco la diferencia de trato y de interacción con las marcas? ¿O hay un patrón en el que todas suelen ir convergiendo cada vez a estar pues, más colaborativas con el concesionario? ¿O hay algunas que te ponen muchas trabas, sin poner nombres, por supuesto, pero cuando comparas marcas con marcas, ¿hay diferencias grandes en lo que es la interacción con la concesión que te hagan más cómodo tu trabajo como director? Yo he encontrado muy pocos casos y he tenido la suerte de estar con muchísimas marcas. He encontrado muy pocas que hiciesen un trato diferenciador por estar en un grupo grande a cuando no lo estábamos. Yo, en general, la verdad es que con todas las marcas con las que he tratado, siempre ha habido un trato muy cercano y al final esa agrupación de concesionarios tendiendo a grupos más grandes, a las marcas muchas veces les viene bien, pues porque la capacidad de invertir y la capacidad de hacer cosas es mayor, obviamente, pero también saben que el grupo pequeño es importante porque es un tema muy personal, ¿no? Ujú. Entonces, ahí también en lo personal y en esa apuesta personal, pues también los resultados muchas veces pues son un poquito más, tienen ese push de ese porcentaje superior cuando hay un tema personal, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo tienen claro y yo en mi caso ya te digo, me he encontrado pocas marcas que hagan una distinción. En general, todas han entendido pues que cada uno aporta su granito. Nosotros en Girona pues teníamos toda la provincia y la verdad es que al final, pues oye, con las marcas siempre hemos tenido una relación excepcional. Déjame hacerte una pregunta un poquito más personal, porque evidentemente esta pregunta, si se la haces a cada persona, tendrá que responder a una cosa distinta. Pero eh, a ti el haberte esforzado y haber puesto tu tiempo y tu interés en acabar siendo director de una concesión, te ha reportado, pues como has podido explicar, beneficios tanto a nivel personal, de satisfacción de tu carrera profesional, etcétera. Eh, y tú a las personas que te estén escuchando, si quieren llegar a ser directores de concesión, ¿les recomendarías que opten por el puesto, que se queden como están, visto lo visto, o que lo luchen o no? Ya sé que es una pregunta muy personal que cada uno la decide, pero ¿es una cosa que puede llevar a engaño o no? ¿O van a amargarse irremediablemente?
¿Tú cómo lo No, ves? yo creo que lo van a disfrutar. Sí, al final yo me siento un apasionado de este sector, llevo 22 años y me gustaría jubilarme en este sector porque me encanta, me apasiona y es lo que he conocido ostras, para mí no ha habido momento de desengaño, ¿no? Siempre lo he disfrutado. Evidentemente, cuanta más responsabilidad, más sufrimiento, ¿no? Y más dificultad, eso es obvio, pero yo siempre lo he disfrutado. Yo tengo clarísimo que mi consejo para aquel que diga, ostras, a mí me gustaría, de cabeza. Que lo Sobre todo, intente. sí, que lo intente, pero sobre todo con lo que decía al principio, ¿no? Poniendo mucho foco en conocer el detalle, en trabajarlo, en que sin prisa todo llega, ¿no? Bueno, yo digo sin prisa, pero fui gerente muy joven, pero no lo busqué, sí, vino así y surgió, pero sin prisa todo llega, pero sobre todo el conocimiento de lo que hacemos es muy importante, porque yo eso lo he visto cuando hablas con marcas y saben que tú has estado al otro lado de la mesa vendiendo coches o recepcionando, ostras, el poder que eso te da de convicción o de conocimiento es muy importante. Entonces, esos pasos de conocer mucho el detalle no nos los podemos saltar para ser un buen gerente, en mi opinión. Me parece muy interesante como reflexión final. Iván, muchas gracias por compartir todo lo que has dicho. Me ha gustado muchísimo lo que has explicado. Yo creo que refleja mucho lo que explicas con lo que ha pasado en tu trayectoria profesional que llevas o que has hecho muchísimos años de dirección de concesión. Yo a partir de aquí me despido de ti, pero para pasar al siguiente episodio, que será justo el episodio siguiente, en el que vamos a abordar tu rol y tu intervención dentro de lo que es el ámbito digital y de la parte de marketing y operaciones de la empresa. Muchas gracias por haber estado en este episodio del podcast, Iván. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias, Edu. Gracias a todos vosotros y a todas vosotras. Hasta otro episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.